Una vez que ya hemos visto la relación entre la FEM y un campo eléctrico, entonces estamos preparados para ver el tema de FEM estacionaria y FEM cinética. Este es un tema muy bonito, es la parte útil de todo el electromagnetismo, así que los invito a poner mucha atención porque además también van a ser parte de las herramientas matemáticas, los conceptos que se utilizarán para el proyecto final. Bien, entonces partimos de la ley de Faraday, la ley de Lenz, que ya la analizamos, y observamos que la diferencia de potencial, ¿verdad? O la FEM que se obtiene debido al cambio del flujo respecto al tiempo y pues la cantidad de espiras que se encuentran presentes, ¿verdad? Pues vamos a obtener ahí una diferencia de potencial. Se está generando una FEM. Entonces, para facilitar ahorita el análisis, vamos a hacer que n sea solamente una espira. Y entonces al hacer una espira, obtenemos nuestra ecuación, ¿verdad? Que se encuentra, déjenme ver, aquí, okay, muy bien. Tenemos aquí nuestra FEM con una espira, ¿verdad? La vamos a obtener solamente con una espira y vamos a hacer la variación del flujo magnético respecto al tiempo. Muy bien, entonces, como ya vimos, nuestra FEM va a ser igual al campo eléctrico total, ¿verdad? Por el producto punto con el diferencial de la trayectoria, y esa trayectoria es una trayectoria cerrada, una trayectoria de línea cerrada. Y bueno, ocupando la definición del flujo magnético, que no es otra cosa más que la integral de superficie de la densidad del campo de flujo magnético por el producto punto con el diferencial de superficie. Entonces obtenemos lo que es la tercera ecuación de Maxwell, la ley de Faraday. Pero lo bonito de esto, ¿verdad? Lo interesante de esto es cómo vamos a, a revisar los diferentes casos que se presentan por este fenómeno electromagnético. Miren, aquí observamos en la imagen de abajo, pues tenemos una superficie cerrada eh, eh, determinada por aquí, por una espira, y bueno, aquí estamos mostrando cómo, cómo fluye, ¿verdad? O cómo están aquí las líneas de la densidad del campo magnético. Entonces encontramos cuatro casos: que el área, ¿verdad? El área limitada por la espira, ¿verdad? Sea constante en el tiempo o sea variable en el tiempo, esa área, ¿verdad? Esa área, esa superficie. Y la densidad del campo magnético, pues ya podemos también decir que puede ser constante en el tiempo o puede ser variable. Entonces encontramos estos cuatro casos. En el primer caso, bueno, vamos a verlo para ir detallando. En el primer caso, pues fue lo que observamos en el simulador de la ley de Faraday. En el caso especial de que el imán está estático, ¿verdad? Si está estático, entonces la densidad del flujo magnético es constante y, y bueno, la espira también pues está constante. Ese es el caso así, estático, ¿verdad? Y bueno, pues como ya lo observamos, pues no hay eh, ninguna circulación de corriente en el circuito, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no hay caída de potencial en la carga y se ve que nuestra FEM es igual a cero. Y ese es el primer caso, el cual no tiene pues mucha utilidad práctica. El siguiente caso es tener una espira estacionaria, ¿verdad? Es tener una espira fija y la densidad del flujo magnético variable en el tiempo. Aquí, bueno, este se conoce como FEM estática o de transformador. Y bueno, para observar cómo se aplica, se muestra esta imagen
Y bueno, aunque el análisis se está haciendo con una espira, no quería yo dejar pasar pues la manera en que esto se explota realmente. Entonces aquí en una espira que se le llama primario, se enrolla, ¿verdad? Bueno, se tiene una espira, se enrolla alambre, se obtiene una espira y se hace circular por ahí una diferencia de potencial en AC para que tengamos una variación de corriente respecto al tiempo y nosotros estemos generando aquí una la densidad de flujo magnético que esté variando también respecto al tiempo. Aquí también se hace otra bobina y se induce corriente por la variación del campo magnético, se induce corriente y se puede aplicar a una carga. Este es un caso que se explota mucho, es un caso útil. Y bueno, aquí tenemos la relación, ¿verdad? El voltaje en el secundario entre el voltaje del primario va a ser igual el número de vueltas en el secundario entre el número de vueltas del primario. Y ya la variación entre uno y otra espira en su número de vueltas, pues nos va a permitir que incrementemos el voltaje en la carga o lo podamos disminuir respecto al voltaje que se aplica en el primario. Esa es una aplicación muy útil. Vamos a ver entonces cómo debemos de analizar el caso cuando tenemos solamente una espira. Aquí es bien importante, yo les pido que pongan mucha atención, es muy importante entender lo que está pasando con esta imagen. ¿Sí? Es muy importante. Vamos a ver, tenemos aquí una espira. Obviamente esta es una espira que está cerrada, pero esta carga está representando pues la resistencia del material, ¿verdad? La resistencia intrínseca del material. Bien, entonces aquí se está haciendo circular, se está haciendo pasar por esta superficie cerrada delimitada por este alambre, aquí un alambre, se hace pasar la densidad de flujo magnético. Pero aquí empieza a incrementar, aquí está incrementando, es decir, se está metiendo, se está acercando el imán, ¿verdad? Desde abajo se está metiendo el imán. Entonces se está incrementando la densidad de flujo magnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, por la ley de Lenz, vamos a saber que se va a generar una densidad de flujo magnético inducida en sentido contrario a donde se está incrementando la densidad de flujo magnético causado por el imán. Entonces, como va en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, ocupemos la mano derecha y apuntemos el pulgar de la mano derecha en el sentido, ¿verdad? Aquí en el sentido de donde está circulando la corriente. Si colocamos el dedo pulgar en el sentido donde está circulando la corriente, entonces al cerrar al hacer un puño, al cerrar los dedos, entonces nos va a indicar la dirección de la densidad de campo magnético inducido. Tómenlo eso muy en cuenta, por favor. Y tomen en cuenta la forma en que está circulando la corriente. La corriente y la densidad del flujo magnético en sentido contrario al incremento de la densidad de flujo magnético causado por el imán. Muy bien. Entonces, bueno, aquí esta ecuación matemática que ya se analizó, pues le aplicamos el teorema de Stokes y bueno, obtenemos que el rotacional del campo eléctrico va a ser igual a menos la variación de la densidad del campo magnético respecto del tiempo. Y es lo que conocemos, lo tenemos como la tercera ecuación de Maxwell o la ley de Faraday. Muy bien, ahora con un poquito de imaginación, ¿verdad? Vamos a ver, este conductor, ahora lo vamos a hacer en forma de tubo, ¿vale? Así, lo incrementamos
a lo largo y a lo ancho, y lo hacemos todo un tubo, ¿sí? Lo hacemos todo un tubo, ahí está. Y colocamos un imán dentro de ese tubo. Es más, lo dejamos caer. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí les dejo aquí unas direcciones, ¿verdad? En donde se puede analizar, se va a ver a detalle eh, lo que está sucediendo. Vamos a checarlo. Disminuye la velocidad de caída, ¿verdad? ¿Por qué? Ese tubo, pues ahora va a ser una sola espira, ¿verdad? Muy bien. Sabemos que el tubo es metálico, lo que implica que es un conductor eléctrico. En la experiencia hemos visto cómo un imán, que crea un campo magnético, se movió dentro del conductor. Así que, para una determinada región, el campo magnético varió en el tiempo. Parece que el responsable de este fenómeno es la inducción electromagnética. Los dos principios fundamentales de la inducción son los siguientes. La ley de Faraday, que establece que un campo magnético variante en el tiempo produce un voltaje en un circuito cerrado. A su vez, la ley de Ampère muestra que una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor. Bien, enfoquémonos en un anillo del tubo y veamos qué ocurre. El imán, al caer, está creando un campo magnético que cambia con el tiempo, lo que genera una corriente eléctrica en el anillo. Esta corriente, a su vez, crea un campo magnético con una orientación similar al imán que cae. Si simplificamos los campos, podemos ver cómo se están acercando polos iguales, lo que genera la fuerza desconocida. Es más, cuando el imán atraviesa la espira, la corriente cambia de sentido, lo que cambia la orientación del campo magnético, preservando el sentido de la fuerza magnética. Este efecto ocurre en todo el tubo. El campo inducido es proporcional a la corriente, la cual es proporcional a la velocidad con la que varía el flujo magnético creado por el imán. Esto da lugar a que esta fuerza magnética dependa de la velocidad. Este fenómeno no ocurre en el tubo no conductor porque no hay cargas libres disponibles. Ahora nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podemos magnificar este efecto? Puesto que el campo magnético inducido depende de la corriente inducida, que a su vez depende de la variación respecto del tiempo del campo magnético del imán, una solución sería reducir el diámetro del tubo, pues el campo magnético decae rápidamente con la distancia. Podemos medir cómo el imán tarda mucho más en recorrer el tubo más delgado. Pero una manera más eficaz sería reducir la resistencia eléctrica del material. La corriente eléctrica inducida es proporcional a la fuerza electromotriz inducida dividido por la resistencia, por lo que al reducir la resistencia eléctrica aumentará la corriente y por lo tanto la interacción magnética. También sabemos que la resistencia eléctrica desciende al enfriar un material, por lo que vamos a tomar la barra metálica y la enfriamos lo más posible. Si volvemos a dejar caer el imán por el tubo, podemos ver cómo tarda mucho más en recorrerlo. De hecho, tarda más del doble de tiempo que con el tubo a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué ocurriría si utilizásemos un material con resistencia igual a cero, cuyas corrientes no disipan? Es hora de la experiencia extra. Los superconductores son unos materiales cuya resistencia es cero por debajo de una determinada temperatura. Vamos a comparar qué ocurre cuando dejamos caer el imán por un tubo de cobre enfriado a menos 77 grados con un tubo de un material que es superconductor a esta temperatura. Al dejar caer el imán, vemos cómo se queda flotando. La fuerza gravitatoria ha sido igualada a la fuerza magnética. A pesar de... Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, vamos a ver el caso de la espira móvil en un campo estático y, y vamos a ver qué fenómenos se presentan. Vamos a ver solamente aquí en esta imagen, vamos a apoyarnos en esta imagen. Aquí está circulando la corriente, aquí la densidad del flujo magnético está apuntando hacia la pantalla, está entrando hacia la pantalla, y lo que siente el cable, ¿verdad?
bueno, lo que siente aquí el alambre, este conductor, pues va a sentir una fuerza que lo desplaza. Ah, bien. ¿Qué fuerza es aquella la que siente? ¿Cómo se obtiene esa fuerza? Bueno, va a ser el producto de la corriente por el producto cruz de la longitud, de la longitud del alambre y la densidad del flujo magnético. Su magnitud, bueno, pues va a ser esta I por L por B por el seno de teta. Bien, eso a lo mejor no nos dice mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver ese ejemplo, cómo es tenemos la espira móvil y el campo estático B, ¿verdad? Bueno, pues de la ecuación que ya revisamos, pues la corriente pues no es otra cosa más que el cambio de la carga respecto al tiempo, y aplicamos el diferencial de tiempo a lo que es el cambio de la longitud del conductor respecto al tiempo, y esta cosa no es otra cosa, no es se obtiene, ¿verdad? Se obtiene lo que es la velocidad. Y entonces esta fuerza que va a sentir, ¿verdad? El conductor va a ser esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a observar cómo es que se presenta este fenómeno. Muy bien, entonces aquí tenemos que la fuerza por ese movimiento, ¿verdad? La fuerza de esta fuerza en movimiento, bueno, fue la ecuación que obtuvimos ahí, pero ¿qué pasa si esto lo hacemos por unidad de carga? Pues no es otra cosa más que obtener el campo eléctrico en movimiento, ¿verdad? Y el campo eléctrico en movimiento no va a ser otra cosa más que este producto cruz, ¿verdad? La velocidad cruz, la densidad de flujo magnético. Y bueno, matemáticamente es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces la FEM inducida, perdón, la FEM inducida va a ser igual al integral de línea cerrada del producto punto de el producto cruz, velocidad, densidad de flujo magnético y el diferencial de longitud. Bien, esto se entiende mejor, ¿verdad? Si lo observamos, por eso quise ahora que se viera aquí el siguiente video. Muy bien, ahí ya lo vemos de manera práctica. Bien, entonces vamos a ver otro caso, ¿verdad? Otro caso particular de lo que es la espira móvil. Seguimos viendo eso de la espira móvil, ¿verdad? En un campo estático B. A este caso se le llama, bueno, ya lo vemos aquí, es un motor. Realmente lo que es un motor, lo que vimos anteriormente fue lo que se conoce como un motor lineal, y ahorita vemos aquí lo que conocemos como un motor eléctrico. Aquí vemos cómo al girar la espira se hace variar, ¿verdad? El área, y entonces se van generando diferentes fuerzas, y al generar esta variación de área, ¿verdad? Se va generando diferente cantidad de FEM, ¿verdad? Pero tiene que estar cambiando aquí, cambia lo que es
el área, ¿verdad? Determinada por la espira, al estarse moviendo la espira, ¿verdad? Pero la densidad de flujo magnético es constante. Fíjense aquí lo del imán y es constante. Vamos a ver este fenómeno. Igual aquí dejo la dirección para cuando lo quieran ver a más detalle. Aquí vamos a verlo solamente un segmento. Let's start with something called a circuit. You have a battery, some wires, and a device that uses electricity such as a light bulb. Electricity flows through the circuit, but as soon as there is a break in the wire, the electricity stops flowing and the light bulb goes off. The path must be complete for the circuit to work. This is best done through the use of a switch. Electricity is flowing down the wire. This is called conventional flow. If we take the battery out and flip it, then the current will flow the other way. The light bulb will still work in either case, but there are some devices that will work differently depending on which way the current flows. Okay, so that's the basics of a circuit. Now let's come over here. This is a magnet. It has a north pole and a south pole, and it likes to attract other metal objects like these paper clips. If you bring another magnet towards it, opposite poles attract, and the same poles repel. Magnets don't have to be in this shape. For example, some magnets might be more flat like this. You can think of this magnet as always on. It's always working. You can't really turn it off. That's why it's sometimes called a permanent magnet. It's made up of many smaller magnetic domains that are lined up in the same direction. But later I'll show you a type of magnet where this is not always the case. Let's take one of our permanent magnets and drill a hole in the center and put it on something that will allow it to spin. Now bring another magnet towards it. Our spinning magnet will immediately line up until opposite poles are right next to each other. Now switch out the side magnet. The same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching out these side magnets, then our spinning magnet will just keep spinning. This concept of the spinning magnet is really important. We'll come back to it in a moment. Here's a metal bolt which is not a magnet. It's made up of magnetic domains, but they are pointing in random directions. Now let's take a wire, wrap it around several times, and then create a circuit. The current through the wires forces the magnetic domains to line up. That means we've just made a magnet, or more specifically, an electromagnet. It can do the same things that a permanent magnet can. It can pick up pieces of metal, and it has a north and a south pole which will attract or repel other magnets. But the electromagnet is special in the sense that it can be turned on or off, just like the light bulb. You can't do that with a permanent magnet. Now watch what happens when we flip the battery. The electric current was flowing this way, but now it flows the other way. This will cause the poles on our magnet to switch places. North will become south, and south will become north. This is called reversing the polarity of an electromagnet. Instead of flipping the battery, an easier way to do this is to just switch the wires. You should be aware that the electromagnet will get very hot if it's on for a while. Just a caution in case this video inspires any science projects. Let's come back to our spinning magnet. This time we'll replace the spinning magnet with our electromagnet. As soon as we connect the wires, the magnet turns on and it lines up with the side magnet. Now in reality, connecting these wires would prevent the bolt from spinning freely, but what's important here is the concept of the spinning electromagnet. Now let's switch the wires to reverse the poles on the electromagnet. The same poles repel and opposite poles attract. Now reverse the polarity again. Same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching the polarity, our electromagnet will just keep spinning. To make this stronger, let's bring in another permanent magnet on the side. Notice how this side has the south pole towards the center, and this side has the north pole towards the center. The side magnets work together to spin the one in the middle. This right here shows the very basics of an electric motor. But we need to make a few improvements. The two side magnets can be replaced with stronger curved magnets. And instead of a bolt with wires, we're going to use a metal loop. This is called the armature. Connect our wires and we have a circuit again. This time you can think of the electromagnet as flat like this with the south pole pointing up. Now the armature will spin until opposite poles are lined up. We can keep it spinning by switching the wires just like we did before. But this is a lot of work to sit here and manually switch these wires. We need to add something to the armature called a commutator. It's a ring with gaps on the opposite sides. The commutator will spin along with the armature.
Now we connect the circuit with 2 brushes on the side. These brushes will slide along as the commutator spins, and they are spring-loaded so that they always maintain contact. The current flows from the wire, through the brush, the commutator ring, the armature loop, and back through the other side. Now we have our electromagnet and the armature spins. As we come around this time, the brushes will switch contact to the other side of the commutator ring. Remember, there's 2 brushes, so this is happening on both sides. Before the switch, the current in the armature is flowing this way. After the brushes switch sides, current will flow the other way. This means the electromagnet switches polarity, which will cause the armature to keep spinning. This commutator ring does the same thing as switching the wires like we were doing before, but this time it does it all on its own. It will continue to spin as long as we're connected to a battery. Disconnect the battery, no more electromagnet, and the spinning stops. Now so far we've only used 1 loop on the armature. This will cause our motor to have an irregular speed, and in fact, we could get stuck in this position, with the brushes halfway between commutator segments. What we can do is split the commutator ring and then add another loop. So first, the brushes are in contact with these 2 commutator segments. Bien, este video es muy interesante. Les recomiendo ingresar al video y verlo completo, muy recomendable. Pero ya vimos lo que nos interesa para el curso. Muy bien, entonces para concluir la parte de la espira móvil y un campo estático estático B, pues aplicamos solamente las ecuaciones, aplicamos el teorema de Stokes a esta ecuación que ya vimos cómo se obtiene, ¿verdad? Y obtenemos finalmente que el rotacional del campo eléctrico en movimiento pues no es otra cosa más que el producto vectorial triple, ¿verdad? El rotacional del rotacional de la velocidad cruz B. Y nos vemos ya ahora el último caso. Tanto la espira está en movimiento como el campo B también está variando respecto al tiempo. Entonces aquí unimos los 2 resultados previos, ¿verdad? Los 2 resultados previos, que es precisamente que la FEM, obtenemos FEM ¿verdad? No es otra cosa más que la variación del campo B respecto al tiempo, producto punto con diferencial de superficie, ¿verdad? Y también pues la FEM también obtenida por la integral de línea del producto cruz de la velocidad por la densidad de flujo magnético, ¿verdad? Diferencial de longitud. Se unen estos 2 resultados y es así como se obtenemos la FEM. Entonces con esto concluimos lo que es el análisis de los cuatro casos.